Paz y bendiciones a todos los que nos acompañan aquí en este canal. Estamos muy agradecidos a Jehová Dios Todopoderoso por esta posibilidad que tenemos de interactuar, y vengo en esta ocasión para presentarles una serie y quiero practicar una idea nueva juntamente con ustedes, y es que estudiemos juntos esta serie que vamos a estar hablando acerca de las parábolas que Yeshua, nuestro Mesías, nos enseñó para revelarnos acerca del reino de los cielos. ¿Qué significa que estudiemos juntos? Pues bien, yo los quiero desafiar a ustedes para que, además de ver el vídeo y estudiar junto con nosotros todos los pasajes, quiero que pongan sus comentarios acá para que pueda bendecir a otros, que coloquen acá en el canal sus preguntas para en los próximos capítulos entonces ir compartiendo esas preguntas con los otros hermanos que también están mirando esta serie, y que usted lo que está aprendiendo acá se lo imparta a otras personas, ya sea compartiéndole el link del vídeo, o lo que sería para mí más excelente, que usted se siente con otra persona y le comparta lo que está aprendiendo acá. Pero es importante, esto es una serie para estudiar juntos. Espero que aceptes el desafío. Vamos a estar hablando acerca de las parábolas del reino de Dios, y muchas de ellas tienen esta frase: el reino de los cielos es semejante a. Y vamos a comenzar hoy con la conocida parábola del sembrador, que está en Mateo capítulo 13, versículos del 1 hasta el 23. Vamos juntos ahí a esa porción de las escrituras. Observe que, como hemos comentado otras veces, este pasaje tiene varios pasajes paralelos. Aquí los primeros 15 versículos los puede encontrar en Marcos y en Lucas, y después este versículo en Lucas 10, y acá del 8 al 23 lo puede encontrar en Marcos capítulo 4, y en el paralelo está en Lucas capítulo 8. Es decir que a la hora de estudiar estos pasajes va a ser vuestra tarea revisar estos pasajes paralelos. Ya yo lo hice en la preparación para este estudio, pero le toca a usted. Recuerde que queremos estudiar juntos. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y él les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes que ven, y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron; y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos
es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Antes de hablar específicamente sobre la parábola del sembrador, hay cosas aquí de manera general que se aplican a todas las parábolas y que resulta de mucha importancia para nosotros entender la importancia de estas parábolas. En el versículo 10 y 11 leímos: los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Esa es la pregunta, aunque la parábola es una manera típica de enseñar en el pueblo de Israel. Los profetas, Moisés, los maestros, eh, para ellos no era nada nuevo el uso de las parábolas. Lo que les preocupa, o por lo menos lo que llama su atención, es que a esa multitud reunida le habló en parábolas. Y la respuesta del Señor es: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Es clásico también en la manera que los maestros judíos enseñaban, sobre todo en aquella época, que a la multitud le hablaban en parábolas, pero después a sus discípulos más cercanos le explicaban el significado de esas parábolas. Vamos a avanzar acá en el concepto. Por mediación de estas parábolas se nos abren secretos, usa la palabra también, misterios del reino de los cielos. Específicamente vamos a estar mirando parábolas que tienen que ver con el reino de los cielos, y por esto esta parábola del sembrador es básica, es fundamento. Y vamos a entender por qué él lo dice. Estas parábolas que tienen que ver con el reino son revelaciones de cosas divinas que mediante nuestra humana sabiduría jamás lograríamos alcanzar. ¿Qué es una parábola? El concepto nos va a explicar por qué el uso de la parábola. Una parábola es una historia que usa imágenes figurativas para enseñar verdades importantes. Una parábola es una comparación que deriva en un resultado. O las parábolas son narraciones extraídas de cosas y acontecimientos de la vida real. ¿Verdad que la parábola incluye todos estos conceptos? Y es importante que nosotros sepamos esto. Un diccionario explica acerca de parábola diciendo: la parábola es una semejanza que usa una verdad evidente de un campo conocido, es decir, de la naturaleza o de la vida humana, para comunicar una verdad nueva en un campo desconocido. Es decir, en este caso es el reino, la naturaleza y la acción de Dios. Es decir, el reino de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, y también cómo Dios actúa. La cita es de este compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, de Kittel, Friedrich y Bromley, del libro Desafío. Ahí está, para que puedas también encontrar el lugar de donde yo también encuentro un par de significados. Es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque en las parábolas no todos los elementos tienen un significado. Al no ser que, como en el caso de la parábola que vamos a estudiar hoy, el mismo que instruye la palabra da el significado de las cosas. Si no aparece el significado de todos los elementos de la parábola es una comparación que nos quiere llevar a un resultado, nos quiere llevar a una enseñanza, a un principio. Y no todos los elementos de la parábola necesariamente llevan un significado que aprender. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces he visto, y tengo que admitir que antes también cometí el error, de querer en una parábola darle significado a todo lo que aparece y terminamos enseñando algo errado. Gracias a Dios que vamos madurando y hemos entendido estas cosas, sobre todo mirándolas en su contexto y su lenguaje original. Es importante que entendamos acerca de las parábolas. En primer lugar, el Señor dijo en Mateo 13:12, al que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo poco que tiene se les quitará. Y nuevamente insisto, si nosotros leemos esto con nuestra mente occidental, dice, al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. Para nosotros no haría sentido, pero en el contexto hebreo sí hace sentido. ¿Qué significa esto? El que tiene representa
a quien tiene interés por recibir y retener las cosas del reino. Eso es el que tiene interés, el que está deseoso por escuchar las cosas del reino, por entender las parábolas del reino, por comprender y penetrar en lo que Dios nos revela acerca de su reino. Ese es el que tiene. El que tiene son los que guardan estas enseñanzas en su corazón para ponerlas por obra. Por eso se le dará más. Por esta actitud se le dará más. Ahora, el que no tiene es aquel que deja escapar las cosas del Espíritu por no considerarlas como importantes. El que no tiene es el que no tiene interés, el que no se preocupa ni se ocupa de las enseñanzas del Espíritu, de las enseñanzas del reino. Por eso es que dice, hasta lo poco que tiene, aunque se dice el que no tiene, lo poco que tiene. ¿Qué es lo poco que tiene? Dios se encarga de que de alguna manera todos conozcan de su reino. Entonces, eso poco que tiene es la oportunidad, lo que va a escuchar, lo que Dios le va a comunicar. Aún eso poco que tiene, como él no tiene interés en retenerlo, le será quitado. Este es el significado. Espero que haga sentido. Si no, recuerda que estamos estudiando juntos esta serie y sus preguntas y sus comentarios van a ser determinantes. Una segunda cosa importante a la hora de estudiar las parábolas del reino. Él dijo, aunque miran, no ven, y aunque oyen, no escuchan ni entienden. Estos que son descritos como los de afuera, porque él dijo, Señor, los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué a nosotros nos hablas así? ¿Por qué hablas en parábola? Y él le explica, a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino, pero a los de afuera. Entonces, este grupo descrito como los de afuera, que son los mismos que no tienen interés, no son los no creyentes, es decir, no, esto es para los creyentes y no para los no creyentes, no. Los de afuera son los que no tienen, que los que no tienen son los que no tienen interés en las cosas del reino, aunque las van a escuchar. Entonces, a estos de afuera son los que miran en las cosas del reino, pero no logran ver estas cosas. ¿Por qué? Porque no prestan la atención que requiere el reino de Dios. Miran, no sé si a usted le ha pasado, su esposa o su esposo, su padre o su padre, dependiendo del estado que usted tenga familiarmente, le dice, ve al refrigerador por favor y coge el queso que está ahí. Y usted va, abre la puerta, mira y regresa, mami, no, el queso no está allí. Y después viene la mamá, abre y enseguida saca el queso. ¿Por qué? Porque usted miró, pero no vio lo que estaba allí. Porque no miró con el interés de encontrarlo. Simplemente miró por decir, bueno, para que vea que fui obediente. Este es algo similar a lo que está diciendo Jesús acá. Aunque miran, no ven. ¿Por qué no ven? Porque no tienen interés en encontrar lo que Dios está hablando. Como resultado de estas actitudes, no entienden las cosas del reino. Como no albergan la voluntad de Dios en sus corazones como un tesoro, sus corazones permanecen en un estado de endurecimiento o de insensibilidad. Citando al profeta Isaías, la cita es de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, el Mesías añadió, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y esto es revelador y poderoso al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque él está diciendo, si ven con los ojos, es decir, si tienen la intención de encontrar, si tienen la intención de escuchar lo que está hablando, si tienen el deseo de comprenderme, sin duda que yo los sanaré. ¡Wow! Tremendo esto. Otra cosa importante acerca de las parábolas del reino. Estas parábolas cumplen profecías. El resultado de estas palabras traen cumplimientos proféticos. En Mateo 13, 14 dijo, en ellos se cumple la profecía que hablamos de Isaías. Las parábolas del reino confirman y dan cumplimiento a la palabra profética, inspirada por el Espíritu de Dios. Palabra que fue proclamada por los profetas del Altísimo en el Antiguo Pacto. No solamente la enseñanza de las parábolas, sino el resultado de esta enseñanza. Ya sea en los que las reciben como en aquellos que las desprecian. Será siempre un cumplimiento profético y el ejemplo que él nos puso ahí citando a Isaías es un ejemplo que confirma sin duda alguna. Otra cosa importante, él dice dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Hay una bendición, hay una dicha, hay una bienaventuranza, hay un motivo de regocijo en poder ver y escuchar y entender las parábolas del reino. ¿Cuánto la quieren disfrutar? Las parábolas por un lado esconden
por un lado, son un misterio indescifrable para algunos, pero al mismo tiempo revelan cosas que con el entendimiento humano jamás podríamos llegar a captar. Recuerda el concepto de parábola, usan cosas naturales que son inalcanzables para el entendimiento humano y revela cosas espirituales que vienen entonces a nuestro entendimiento por la gracia de Dios. Entonces, estas parábolas abren camino a bendiciones que están especialmente relacionadas con el reino de Dios. Al introducirnos en este tipo de enseñanzas, el maestro nos alerta entonces acerca de la importancia de la actitud que tomemos ante estas parábolas del reino. ¿Por qué? Porque es determinante la manera en que interactuamos con ella. Es determinante, es imprescindible, será clave la manera en que tú y yo interactuemos y reaccionemos ante estas parábolas del reino. Espero que esta introducción haya despertado en ti el deseo de seguir estudiando juntos. Pues bien, hoy vamos a hablar de la parábola del sembrador. Hasta aquí hablamos de manera general en cuanto al concepto y hoy vamos a hablar de esta primera parábola, la parábola del sembrador. Esta parábola es clave en el entendimiento de los misterios del reino, como les comentaba anteriormente. Y en el relato paralelo de Marcos se nos habla sobre la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos sobre esta parábola del sembrador específicamente. Marcos capítulo 4, versículo 13 dice, ¿no entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Ve lo importante que es cuando tengamos pasajes paralelos de buscar ambos. Esto es de suma importancia. Un hermano desde Argentina me preguntó, interesado por métodos y formas de estudiar la escritura, porque le llamó la atención esto que hablamos de los pasajes paralelos y es muy importante. Y este tipo de preguntas, por favor, las compartan acá porque estamos estudiando juntos. Y es una de las cosas de suma importancia desde mi punto de vista es que cuando estamos estudiando un pasaje, que consultemos si tiene un pasaje paralelo, porque van a aparecer detalles en uno que no están en el otro y esto van a enriquecer y nos van a abrir el panorama de lo que Jesús estaba enseñando. Por ejemplo, esta frase Marco la registra, sin embargo Mateo ni Lucas lo hacen, pero Marco sí la tiene y nos dice, si no entendemos esta parábola, ¿cómo podremos entonces entender las demás? Por lo tanto, esto es clave y por eso comienzo esta serie con la parábola del sembrador. Es relevante esta parábola porque enseña sobre la palabra de Dios, que es el elemento que el soberano usa para introducir a los seres humanos en su reino. Vamos a chequear estos dos pasajes ahora. Y presenta la palabra como una semilla que es sembrada, pero a diferencia de la semilla que se siembra en el campo por el agricultor, y aquí es donde está la comparación de la parábola, esta semilla la siembra el sembrador de las cosas del reino en los corazones de los hombres. Y por eso es clave el entendimiento de la parábola del sembrador para entonces poder conectar el resto de las parábolas con el reino de Dios. Vamos a revisar Santiago 1:18 y primera de Pedro 1:23. Dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Primicias de su creación fuimos hechos mediante su palabra. Pedro también afirma algo similar. Pues ustedes han nacido de nuevo no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Por esto, esta parábola es fundamental, porque habla, enseña, explica, le da la relevancia que lleva la palabra del reino en la vida de aquellos que realmente quieren entrar. Nuestra interacción con la palabra de Dios es, por lo tanto, decisiva. Por mediación de la imagen de 4 tipos de terrenos, el maestro enseña sobre 4 condiciones de los corazones de la humanidad. Él mismo nos explica, como leímos al principio, que estos 4 terrenos son los corazones de los hombres. Por lo tanto, de manera general resume los corazones de toda la humanidad en 4 estados o condiciones diferentes.
también la parábola nos enseña las respectivas respuestas que por naturaleza estos 4 estados de los corazones ofrecen al encontrarse con la palabra del Señor. Así como 4 terrenos en lo natural, por las condiciones en que estaban, dieron 4 resultados diferentes ante la misma semilla. Así, el estado de los corazones de la humanidad dará resultados diferentes al interactuar con la palabra de Dios, que es la semilla del reino. Y esto se debe, como vamos a comprobar, al estado o a la condición del corazón, y no es un problema de la semilla, ni tampoco es un problema del sembrador. El asunto acá es el estado del terreno que representa nuestros corazones. El primer de los 4 terrenos es el camino, y lo vimos ahí en el versículo 4, y la explicación que está en el versículo 19. El primero, este camino, en lo natural, es un sendero formado por muchas pisadas en el suelo. Cuando las personas empiezan a caminar por un terreno, y si camina una y otra vez, se hace un camino. Por eso, como resultado de las pisadas, este suelo se endurece. Por lo tanto, el camino representa un terreno endurecido. Y este tipo de terreno, cuando la semilla es sembrada en él, no permite que la semilla penetre. Por lo tanto, queda la semilla en la superficie, facilitando que las aves, que les encantan las semillas, vengan y se la coman. En su explicación, el Señor Yeshua nos aclara que producto del estado endurecido de algunos corazones, estos escuchan la palabra del reino, pero no la entienden. ¿Qué significa no la entienden? Que no la perciben, no la comprenden, no logran penetrar en esa palabra, no logran recibir la palabra con la intención que les fue entregada. El ejemplo de esto lo tenemos en el profeta Jeremías, capítulo 6, versículos 16 y 19. Así ha dicho Jehová: deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. También puse sobre ellos centinelas que dijeran: escuchad el sonido de la corneta. Pero dijeron: no escucharemos. Por tanto, oíd, oh naciones, y conoce, oh congregación, lo que les sucederá. Escucha, oh tierra, he aquí yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos, porque no atendieron a mis palabras, y en cuanto a mi ley, la han desechado. Yo no sé si usted logra ver en estos versículos nuestra actualidad. Dios está hablando, enviando ministros, profetas, maestros, pastores, enviando a gente a comunicar su palabra sin ser adulterada. Pero la gente dice: no escucharemos. Dios nos sigue advirtiendo mediante la palabra profética: busquen el sendero antiguo, el que yo les enseñé a ustedes. No hay que los hombres se han inventado. Busquen para que les vaya bien. Y ellos dicen: no escucharemos tu palabra. Y el veredicto es: como no escuchan mi palabra, pues calamidad les va a venir. Amados, qué fácil es encontrar gente que escuchan la palabra de los hombres, lo que interpretamos los hombres, y no lo que salió directamente de la boca de Dios. Por eso, esta parábola del sembrador, que nos enseña la interacción con la palabra, es fundamental. Un corazón que no viene ante Dios con humildad no comprenderá que los planes del Creador para con nosotros son buenos en gran manera. Consecuentemente, no los entenderá y los rechazará, facilitándole así el trabajo al diablo, que siempre está al acecho, buscando la oportunidad para robar la semilla de la palabra de Dios. Que en los pasajes paralelos el maestro enseña que el pájaro es el diablo. Estos pasajes son conocidos. Se los voy a dejar de tarea en 1 de Pedro 5, del 6 al 9. Ese pasaje donde habla de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero lea el contexto inmediato, los versículos del 6 al 9. Santiago capítulo 4, versículos 6 a 7 nos enseña también la manera de cómo enfrentar victoriosamente al diablo, comenzando por sometiéndose a Dios. Y aquí viene la tarea, aquí es mi idea nueva de que estudiemos juntos. Revise esos pasajes y ponga acá después su comentario para debatirlos juntos.
El segundo terreno que aparece en la parábola es el terreno pedregoso. En los versículos 5 y 6 está la descripción en lo natural y los versículos 20 y 21 la explicación de lo que significa en cuanto al reino de Dios. Este terreno pedregoso es caracterizado por no tener mucha tierra, por lo que no posee las condiciones necesarias para que la semilla eche raíces. Dependiendo de la raíz, así será la planta, confirmando el principio de que lo que se ve depende de lo que no se ve. Así está escrito en Hebreos capítulo 11. Las piedras ofrecen dificultades para el desarrollo de la semilla y el mucho sol hace que las plantas se marchiten pronto si no tienen raíces suficientes. En este tipo de terreno el crecimiento es superficial. Esta es la parte de lo natural que los que escucharon a nuestro Señor Jesucristo, que eran primordialmente agricultores, ganaderos, gente de campo, entendieron directamente de la parábola en lo natural, pero la revelación de lo espiritual, el Señor después se lo da a sus discípulos, los que estaban interesados. ¿Qué aprendemos nosotros que tenemos ya todo el escrito ahí? Que este terreno representa corazones que son superficiales ante las cosas del Espíritu. Específicamente son triviales en su interacción con la palabra de Dios. Se conforman con lo mínimo. Este es el tipo de personas que escuchan el mensaje divino y este mensaje mueve directamente sus emociones, pero no pasan de allí. No logran mover la conciencia para transformar realmente la manera de pensar. Y el que no recibe transformación en su manera de pensar, no transformará su manera de vivir. Nosotros los seres humanos vivimos según pensamos. Lo que consideramos bueno es lo que nos esforzamos por poner en práctica. Y lo que consideramos como malo, al menos evitamos ponerlo en práctica. Lo que sucede es que no todo lo que nosotros pensamos que es bueno lo es, ni todo lo que pensamos que es malo lo es. De ahí la importancia de recibir la norma de Dios de lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. Solo nuestro Creador sabe lo que es mejor para nosotros. Y esta norma es la palabra de Dios. Todo el que sea superficial con la palabra moverá sus emociones, sobre todo con las partes que hablan de bendición y de futuro y de prosperidad y de sanidad. Pero nos quedamos ahí y no dejamos que la palabra penetre. Y como no penetra, no echa raíces. Y como no echa raíces, se marchita. No produce el fruto deseado. Aquí el problema es la falta de profundidad en el terreno. Y cuando la palabra no echa raíces, o cuando echa muy pocas raíces, las personas duran poco tiempo caminando en el reino. Porque cuando se levanta la persecución, los problemas, que es lo que representa a las piedras acá, y la tribulación y las situaciones difíciles, como el sol así que da fuerte sobre las plantas, cuando se levantan estas cosas que vienen a causa de esa misma palabra, las personas salen del camino. Las personas dejan de ocuparse de la palabra porque saben que la dificultad viene precisamente por esa palabra y la abandonan. La única manera en que nuestra fe, como planta que brota de la semilla, que es la palabra, la única manera en que nuestra fe pueda permanecer en pie es echando raíces profundas. Y para que esto tome lugar, la fe necesita de un terreno en el cual su buena semilla, la semilla de la fe es la palabra, pueda profundizar, pueda echar raíces y así nuestra fe quede afirmada. Y este buen terreno es un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios para que ésta germine en nuestro interior. Tal y como está escrito en Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Vamos a revisar acá la Reina Valera actualizada. Dice, por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Reina Valera de 60. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia de las Américas. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Dios habla hoy. Así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Y la Peshitta aramea traducida al español dice, ahora pues la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. Yo les comparto estas varias traducciones porque juntas nos amplían el espectro de lo que significa esto. Y es algo como está aquí la traducción de la Peshitta aramea, que dice, la fe
es el resultado de escuchar atentamente el mensaje. Y el mensaje que despierta fe es la palabra de Dios. El tercer terreno es el que está entre espinos, la semilla que se sembró entre espinos. En el versículo 7 de Mateo 13 está la presentación en lo natural y en el versículo 22 la explicación en lo espiritual en lo referente al reino de Dios. Este tipo de suelo está plagado por espinos. Estos crecieron más rápido que la semilla plantada por el sembrador. Por consecuencia, ocuparon el terreno que la semilla necesita para desarrollarse. Y como entonces la semilla que sembró el sembrador no tenía terreno para echar raíces, pues fue ahogada. Un corazón como un terreno lleno de espinos simboliza a quien oye la palabra, pero está tan ocupado con las riquezas, los placeres y los malos deseos de esta vida, que en ese afán las cosas materiales ocupan su interés y su tiempo, dejando sin espacio en su vida, en su corazón, para la palabra de Dios que ha sido plantada en su vida. Las cosas de este mundo poseen la capacidad de desviar nuestros corazones, al desviar nuestros sentidos de percepción de lo primordial que es el reino de Dios y su justicia. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Le leo esto para que tengamos un poco más de contexto. Ahora viene aquí lo principal relacionado con el asunto de las riquezas materiales. Si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Las cosas materiales no son malas en sí mismas. El problema se da en un corazón que no sabe lidiar correctamente con ellas, que no sabe ubicarlas en el lugar de prioridad para el cual nos han sido dadas. A causa de este desajuste, se despierta el amor por ellas, siendo esta actitud la causa de males que nos conducen a muchos sinsabores. Pero, présteme atención, pero la raíz de todo problema y lo que determina las consecuencias en nuestras vidas sigue siendo nuestro corazón. La culpa no es de las riquezas. La culpa no es del diablo. La culpa no es del mundo. El principal responsable es nuestro corazón. Y no estoy hablando del órgano, sino lo que bíblicamente corazón representa. Acá en el canal hay 2 estudios acerca del corazón que se los voy a dejar por aquí arriba en algún lugar. Se los voy a dejar para que los vea. Y se los voy a poner también en la descripción de este vídeo para que pueda acceder al significado de lo que bíblicamente corazón significa, valga la redundancia, y el regalo de un nuevo corazón, algo poderoso que Dios ha hecho en nosotros. El cuarto y último terreno es el considerado como buen terreno. En el versículo 8 de Mateo 13, lo natural, y en el versículo 23, la explicación en lo espiritual, en lo referente al reino de Dios. Un buen terreno es uno de tierra conveniente, por lo tanto, un terreno fértil. La descripción de bueno en el reino de Dios se define conforme al propósito. ¿Qué significa esto? Este es un terreno excelente para lo que estaba previsto en él. ¿Y qué es lo que estaba previsto? Producir frutos de la semilla que en él fue sembrada. Esto es bueno en el reino. Es propósito. Interesantemente,
No se dice si este terreno tenía piedras, si tenía espinas, si estaba duro o no. Tampoco dice que lo era, pero no dice que no tenía nada de esto. ¿Por qué? Porque lo que se deja ver aquí es que nada pudo servirle como obstáculo. Nada fue estorbo suficiente para impedir el crecimiento de la planta que brota de la semilla, ni los respectivos frutos que nacen de la calidad de esta semilla. Por eso el terreno es bueno. Un buen terreno describe un corazón que oye la palabra y la entiende. Ahora, un buen corazón no es un corazón con un IQ alto, alguien muy inteligente. Es alguien que la escucha y como tiene el deseo de entenderla, recibe la revelación de Dios y por eso la entiende. Todos los demás corazones anteriormente descritos pertenecen al grupo de los que miran y no ven, los que escuchan y no oyen, que vimos que representa que no tienen interés, que no priorizan las cosas del reino. No significa que son más o menos inteligentes, sino esta actitud ante la palabra es lo que marca la diferencia entre estos. Todos los corazones anteriormente descritos a este también escucharon la palabra, también la semilla penetró de alguna manera, pero ninguno llegó al entendimiento, ninguno percibió ni pudo dar el fruto que contenía esa poderosa semilla. Como sabemos que el entender a Dios no es capacidad humana, sino viene por revelación divina. Y aquí en Mateo 11, 27 y 1 Corintios 1, 19 al 21 nos confirman esta verdad. Y se los dejo de tarea para que revisen. Hacemos bien con razonar esta frase como que estos se esfuerzan por entenderla y por eso penetran en su significado. Esto es bueno. Este es el terreno bueno, el corazón bueno. Este sí lo vamos a leer juntos porque es un ejemplo de la vida real de cómo es que funciona este tipo de corazón. Es la historia de un eunuco el cual tiene un encuentro con la palabra de Dios y Dios le envía a un hombre llamado Felipe a explicarle lo que estaba leyendo. Y miren, vamos a leer a partir del versículo 26 para tener un poco más de contexto. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, es decir, para las festividades de Jehová, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó lo que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esta historia es un ejemplo vívido de un buen terreno. Aquel eunuco etíope estaba leyendo la escritura y en su corazón se despertó el interés por comprender esa escritura, pero no sabía cómo penetrar en ella. ¿Qué hizo el Todopoderoso cuando vio aquel deseo del eunuco? Le dio una orden por su espíritu a Felipe, alguien que sí entendía esa escritura, y lo mandó al desierto para encontrarse con aquel solo eunuco. Y cuando me imagino a Felipe llegando al desierto, bueno, ¿y qué hago ahora aquí en el desierto? Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Espíritu le dijo: acércate a aquel carro que está allí.
Y cuando se acercó, Felipe escuchó que el eunuco estaba leyendo en alta voz el pasaje de Isaías. ¿Y qué le preguntó? ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿cómo lo voy a entender si alguien no me explica? ¿Me lo puedes explicar? Sube ahora mismo a mi carro. El deseo estaba evidentemente en el corazón de aquel oficial etíope. Sube y explícame. Y cuando Felipe le explica, su corazón lo recibió de manera tal que le dijo, mira, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Quiero hacerlo ya, quiero responder ya esta palabra. Y Felipe le dijo, si tú crees, bien puedes. Y el eunuco dijo, detén el carro, que quiero obedecer. Ese es un corazón bueno, que aunque al principio no entiendas lo que Dios está hablando, si tú tienes el deseo de comprender, Dios te va a enviar un mensajero. Dios te va a enviar la revelación de alguna manera, porque tu corazón entonces es un buen terreno. Que el Señor nos haga terrenos como estos. Esta es la combinación de oír más esforzarse por entender para obedecer. Y esta es la combinación, esta es la característica, la naturaleza de un buen corazón cuando interactúa con la palabra de Dios. Esto es lo que hace que nuestro corazón se vuelva tierra fértil para la palabra del reino de Dios, de modo que demos mucho fruto conforme al propósito para el cual fuimos creados. En el pasaje paralelo de Lucas, es decir, paralelo a Mateo 13, se añade en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ve cómo Lucas nos aporta información que describe un corazón bueno. Esa característica se confirma en Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 12, y es otro ejemplo de buenos corazones que interactúan adecuadamente con la palabra de Dios, que es la semilla, y traen mucho fruto. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Por qué Pablo describe a los creyentes en Tesalónicas como más nobles? Porque recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban en las escrituras a ver si lo que se les estaba enseñando era verdad. Y esto es lo que quiero provocar en ustedes, que usted escudriñe a ver si lo que estoy enseñando aquí es verdad, para que la semilla germine en vuestros corazones y para que usted me ayude a mí también, si hay algo que no está correcto, que pueda ser corregido. Termino entonces con las aplicaciones. Los que escuchan el canal saben que es mi costumbre, mi manera de enseñar, siempre entregar aplicaciones, cosas que podemos hacer, que tenemos a mano y que podemos llevar a la práctica. ¿Qué nos enseña esta parábola, la parábola del sembrador, sobre el reino de Dios? Primero, en el reino de Dios, la palabra es como una semilla que se siembra. Esto es básico. Si hay alguien por ahí orando, Señor, venga a tu reino, y no se ocupa de la palabra, no está demostrando con su vida que realmente quiere que el reino venga. En el reino de Dios, la palabra es como semilla que se siembra. Semilla que tiene en sí misma vida y un principio de multiplicación para dar mucho fruto. Semilla que tiene que ser recibida en los corazones y germinar allí. El propósito por el cual se siembra esta semilla es buscando una cosecha. Entonces no es estudiar por acumular conocimiento, sino es estudiar, escudriñar, revisar y aplicar para que dé fruto, para que dé una cosecha. Este es el propósito. Hasta que no lleguemos ahí no se cumple. Y aunque en sí misma la semilla contiene todo lo necesario para una cosecha buena y abundante, dependiendo de la calidad del terreno que con ella interactúa, será la cosecha que se recoja. Siguiendo la explicación de la parábola, dependiendo de la calidad del corazón que interactúa con la palabra, así será la cosecha de la palabra que es entregada. Semilla que para sacar el máximo de ella, para sacar el máximo de la palabra del Señor, hay que trabajar y cuidar el terreno que es nuestro corazón, donde la palabra fue sembrada. Si no atendemos a nuestro corazón,
no podremos sacar el máximo de la palabra. La palabra bendice al que cosecha de sus frutos, pero su destino final es bendecir a otros más. Por eso, después de haber estudiado yo primeramente esta parábola, les pongo este desafío. Quiero estudiar junto con ustedes y quiero desafiarlo que usted comparta con otros. Porque el destino final de esa palabra no es que nosotros seamos bendecidos y edificados, sino bendecir a otros con sus frutos. Una segunda cosa que aprendemos acerca del reino de Dios. El objetivo de esta parábola recae en los resultados de la siembra. El objetivo de esta parábola no es la siembra en sí, porque fue sembrado en todos los terrenos. El objetivo de la parábola es enseñarnos que solamente un tipo de resultado nos hace estar en el reino, los otros no. La semilla cayó en todos los tipos de terreno. Así también la palabra será escuchada por todos los tipos de corazones. Esta enseñanza nos destaca que el problema no está en la semilla, ni en el que siembra, sino en los corazones donde la semilla es esparcida. Este ejemplo lo confirma con toda claridad en Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Aunque los versículos que les quiero compartir fundamentalmente son el 7 y el 8, vamos a leer a partir del versículo 1 porque el contexto nos va a ayudar a entender el por qué esta parábola acá, porque esto también es una parábola. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Y ahora aquí viene la parábola. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esta parábola es semejante a la parábola del sembrador. Porque ¿qué está diciendo? Hay partes de la tierra donde cae la lluvia y esta lluvia hace germinar la semilla que está en ella y da cosas provechosas a aquel que la ha estado sembrando. Por eso recibe la bendición de Dios. Pero hay otra parte de la misma tierra donde cae la misma lluvia, pero en lugar de dar cosas provechosas, lo que da es espinos y abrojos. Como consecuencia, no hereda la bendición de Dios, sino lo que hereda es maldición y su fin es quemada. Lo más que va a servir es para una parrillada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ejemplo acá? La misma lluvia, la calidad de la tierra es diferente. Y así, la misma palabra, la misma semilla que se siembra, lo que hace la diferencia es el terreno que la recibe. Así es, la misma palabra del reino que es expresada en diferentes corazones, la diferencia la hará siempre el corazón que la recibe. Tercero, la semilla del reino siempre sufrirá oposición en este mundo. Siempre sufrirá oposición en este mundo. Y eso está representado en las piedras. La palabra es perseguida por las tres fuentes que componen el sistema que se nos opone en esta tierra. El Satán, o Satanás, representado en los pájaros. El mundo, como sistema que se opone a la voluntad de Dios, representado en las piedras. Y los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, representados en los abrojos, en los espinos. Acá en el estudio también tenemos un estudio de unos cuantos capítulos acerca de lo que la Biblia dice realmente sobre Satanás, sobre el diablo. Y los últimos capítulos de esa serie se llaman el sistema que se opone. Y hago referencia a estas tres fuentes. Pero está en nosotros, aunque siempre va a sufrir oposición de estas tres fuentes, está en nosotros el no permitir que esa valiosa semilla no sea arrebatada. Y la manera de evitarlo es trabajando en nuestros corazones, labrando y preparando ese terreno para que sea fértil en las cosas del reino de los cielos. La manera no es estar reprendiendo al diablo, a los demonios, a los principados, a las potestades. La manera de asegurar que no nos roben la semilla, que no la ahoguen, es trabajando en nuestros corazones, haciéndolo tierra fértil, labrándolo, preparándolo, ocupándonos de que esa semilla tome el lugar prioritario que merece. Esa es la manera de protegerla. Y cuarto, lo necesario. Esta parábola nos enseña lo necesario para que la palabra haga brotar la fe y seamos fructíferos. ¿Y qué es lo necesario? Un corazón abierto para escuchar la palabra de Dios y que desarrolle el deseo para percibirla, para entenderla, para recibirla.
Un corazón que se esfuerza por retener la palabra de Dios y protegerla para que nadie ni nada se la ahogue o ahogue sus frutos, sus resultados. Un corazón que persevera en la palabra para ponerla en práctica y así produzca mucho fruto. Termino con esto. Hay una gran promesa de nuestro Padre y Todopoderoso en lo relacionado al nuevo pacto. Y esta gran promesa la encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos del 22 al 27. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Jehová. Yo no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual habéis profanado en las naciones a donde habéis llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales vosotros los profanasteis. Y sabrán las naciones que soy Jehová, cuando yo muestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos, dice el Señor Jehová. Yo pues os tomaré de las naciones y os reuniré de todos los países y os atraeré a vuestra propia tierra. Entonces esparciré sobre vosotros agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os purificaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Qué promesa tan poderosa que ha llegado a nosotros, se ha hecho una realidad en nosotros con el nuevo pacto sellado con la sangre de Yeshua, nuestro Mesías. Un nuevo corazón, con un espíritu nuevo, con una intención nueva, regado con agua pura de la palabra de Dios, para que dé fruto, para que vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios y para que las naciones reconozcan que Jehová, nuestro Dios, es Rey de Reyes, Dios de dioses y Señores de señores. Este es el resultado de lo que nuestro Mesías nos enseñó con la parábola del sembrador. Espero que este primer estudio acerca de las parábolas del reino le haya sido de bendición. Si no está todavía acá en el canal, pues suscríbase, es gratis, y comparta con nosotros estos estudios de la palabra. Si le bendijo como siempre, un like nos ayudará para que el vídeo sea presentado con mayor amplitud. Y mi oración a vuestro favor, que Jehová los bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, los llene de su poderosa paz, les mire con agrado para hacerle bien. Amén. Aleluya. Sigamos estudiando juntos la poderosa palabra de Dios. Shalom.